que yo, Ana Chereque, de Perú, nos va a hablar del vínculo de los hermanos. ¿Está por ahí, Ana? Aquí estoy. Ahí está, bienvenida, Ana, qué Aquí gusto estoy. verte. Gracias. Adelante. Bueno, antes que nada, me ha parecido linda la exposición que hizo Bruna de su vida y de su experiencia como mamá. Y pensaba mientras que la escuchaba como yo no había podido tener esa misma posibilidad, porque efectivamente hace 25 años o 26 la posibilidad de ser madre estaba negada para nosotras porque se pensaba que la enfermedad avanzaba. Pero, y para enlazar con el tema que me toca, que es hablar sobre los hermanos y nuestra relación con los hermanos como soporte, debo decirles que mis hermanos me regalaron sobrinos que son como si fueran mis hijos. Entonces, para entrar ya a mi tema, cuando dan un diagnóstico como este o cuando me dieron el diagnóstico de esclerosis múltiple, evidentemente toda la dinámica de mi familia cambió. De hecho, yo cambié y por lo tanto la forma en que me relacioné a partir de ese diagnóstico y tuvo un impacto en mi gente, en mi familia. Yo tengo 3 hermanos de sangre y una hermana por elección que incorporo a este grupo de hermanos porque son importantes y porque son soporte fundamental para poder vivir con la enfermedad. Siento que hay diferentes formas de compartir con ellos e incorporarlos a esta nueva vida que aparece luego del punto de inflexión que se da cuando nos dan un diagnóstico como esclerosis múltiple. Yo recuerdo mucho el día que me diagnosticaron, lo primero que le dije al médico fue, por favor, así como me va a explicar a mí qué es esclerosis múltiple, yo quisiera que esté mi familia conmigo. Y eso fue lo que él hizo. Al día siguiente mis hermanos estuvieron allí junto con la gente más cercana a mí, mis padres, y entonces explicaron que era esclerosis múltiple. El tema es que después de esa conversación no se volvió a escuchar en mi casa la palabra esclerosis múltiple. Y entonces hubo una suerte de, no sé si la palabra es negación, pero sí como una especie de silencio que no permitía que las cosas fluyeran como habían sido antes, a pesar de que a mí la esclerosis múltiple no me ha dejado secuelas visibles. Y eso puede convertirse en un problema porque al no ser visible la sensación de no comprensión se puede acentuar. Había como una dificultad para que ellos se enteraran de qué era lo que yo tenía. Entonces lo que me di cuenta fue que yo comencé a aislarme, a dejar de participar de las cosas que cotidianamente en el día a día y en la vida regular hacíamos, ¿no? Ejemplos como por decir, en vacaciones solíamos ir a la playa con los niños, con sus hijos, y yo participaba siempre de eso. De pronto eso cambió. Entonces, y yo sentía que no podía ir, sentía que no podía hacerlo, y ellos sentían culpables de irse sin que yo vaya, ¿no? Hasta que un día les dije, ¿saben qué? Vayan, hagan sus vidas, no pasa nada, yo me quedo en casa. Pero claro, quedarme en casa lo que hizo fue sentirme pésima. Me sentí deprimidísima, horrible, porque dije, ¿qué es esto? O sea, esto que estoy viviendo no me gusta. ¿Dónde está mi entorno? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi soporte? Me di cuenta entonces que nadie es adivino, que nadie es capaz de leer la mente de nadie, y por más que mis hermanos me amen y yo los ame a ellos, no pueden leer mis pensamientos, no pueden sentir lo que yo siento, y que por lo tanto es básico y vital hablar. No hay otra forma de estrechar el vínculo si es que no hay comunicación. ¿Y cómo es que yo he hecho esto? Por ejemplo, mis visitas al neurólogo, las visitas importantes al neurólogo, siempre las hago con uno de mis hermanos, de mis hermanas. Entonces, ellas participan directamente de algunas decisiones que yo tomo. Por ejemplo, acabo de cambiar de medicación. Y el cambio de medicación implicó una conversación seria con mi neurólogo para evaluar el tema. Entonces, ¿qué hice? Estuve hablando con él y a mi lado estaba una de mis hermanas. Terminó la conversación y entonces comenzamos a hablar entre nosotras, ¿no? Porque
es como casi como un cotilleo, como un chismorreo. Y me decían, pero ¿estás segura? ¿Te estás dando cuenta de los efectos secundarios? Acuérdate de lo que pasó en el 2017 cuando cambiaste y bla, bla, bla. Entonces es una forma muy buena de incorporarlos y de hacerlos sentir y tomar parte de lo que vivimos. Ya no es necesario en esta época de la vida decirles cómo me siento, qué es lo que siento, cómo es que vivo. Ellos se dan cuenta, a pesar de que cada quien vive en su casa, tiene su propia vida, saben perfectamente en qué momento las cosas no están yendo bien y también han aprendido a cómo estar conmigo sin invadir mi espacio, porque eso es también importante, ¿no? Al principio es como una sobreprotección que hay. Están pendientes de que si esto sí, esto no, que esto puedes, esto no, mejor te digo esto, mejor no te lo digo, hasta que de pronto eso se logra salvar cuando ellos comienzan a darse cuenta que el espacio, tu espacio llega hasta aquí y en la medida en que lo respeten, todo va a seguir fluyendo. No sé si me pasé del tiempo, Emilia, porque yo soy muy habladora. No te escucho. Ahí está. No, simplemente me incorporé también para que vayamos cerrando juntas. Aquí también preguntan, por ejemplo, muy interesante lo que cuentas y lo cuentas, bueno, con una claridad, Ana, que te agradezco muchísimo. También ahí el rol del cuidador, que volvemos a tocar ese tema, ¿no? Que es una posición difícil, bueno, el que quiere ocupar un lugar que no corresponde, el que quiere hacer mucho y no hace nada. Pero el que quiere estar presente y quiere acompañar y bueno, hasta dónde esos límites, yo creo que lo que dijiste vos es fundamental, nadie puede leer lo que el propio paciente necesita y hay que hablar, hay que empezar a contar, es complicado porque es difícil encontrar ese entendimiento, yo siempre escucho, no sé si a ti te pasa, que todos dicen, bueno, es que no llegan a comprenderme, ¿no? Es Exacto. difícil, es Y lo que difícil. pasa es que para nosotros también es difícil hablar. O sea, Claro. a veces nos guardamos lo que sentimos o por, no sé si la palabra es por pudor o porque queremos hacernos los fuertes o porque sencillamente no sabemos cómo explicar lo que nos está pasando. Entonces, es difícil, pero es importante reconocer que ellos no son magos. O sea, que no hay manera en que nos ayuden y que nos sostengan y que nos apoyen si es que no les contamos qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y es importante también, Emilia y María Laura, y con esto de pronto acabo, para las personas que no tienen hermanos, por eso hablé de los amigos que son hermanos, ¿no? Que sirven y cumplen la misma función. O sea, hay gente que es entrañable, de pronto hay gente que tiene hermanos y que no lo sienten como tal y prefieren tener como soporte fraterno a gente que no comparte la sangre, ¿no? Entonces, cierro agradeciéndoles a ustedes por la oportunidad, pero además agradezco a la vida por la familia que tengo, por los hermanos que tengo, y porque justo ayer me dijeron algo mis hermanas. Yo tuve COVID grave hace un año Sí. y yo les reclamé a ellas mucho y les dije, me abandonaron. Y hasta ahora no creen que eso fue bajo los efectos de la tontera, de la locura, de la droga, de cuando estaba internada, de recién desentubada, porque yo sé que para ambos lados es muy duro pasar por estas cosas. Entonces los amo profundamente y sé que ellos también a mí, y es vital que cualquier persona con esclerosis múltiple tenga este soporte dentro de la familia. Sí, y déjame decirte también, ya para acabar, Laura, que bueno, también hay casos muy particulares como el tuyo y que yo también conozco en primera persona, que son hermanos que padecen la enfermedad, que son poco frecuentes, pero que también existen. Y bueno, y yo creo que ahí también hay otra fortaleza para descubrir, para comentar y para seguir creciendo, ¿no? En esa relación. Eh, que bueno, que como dices tú, a veces es de sangre, a veces es un amigo y a veces es alguien que está allí cumpliendo ese rol, ¿no? Y que todos son funcionales para poder seguir avanzando. La enfermedad debe de unirnos. Yo creo que es un buen punto Sí. para fortalecer las relaciones dentro de la Bien. familia. Gracias. Bueno, Gracias, gracias, gracias. Ana. Esto que dices, ¿no? La comunicación en la familia es central.
Y esto es un aprendizaje que no tiene que vivirlo uno solo, ¿no? Tienen que vivirlo los demás también, y para eso es fundamental ese intercambio para que cada uno vaya aprendiendo desde su lugar y acompañándose y dándose soporte, como decía Ana. Así que bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Ahora sí, damos paso al último grupo de esta mesa. Silvia Olavarría y Olga Cáceres nos van a hablar acerca de paternidad y maternidad con esclerosis múltiple. Así que las recibimos. Ahí estás.